Un saludo para todos mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Una vez más estamos con una semana maravillosa, con un mensaje de vida. Y el título de la lección de esta semana es La historia de fondo, el prólogo. Y los invito para que compartan este hermoso mensaje. En esta semana hablaremos del principio del verbo o la palabra. Y cuando una historia se inicia por el principio, podemos entender mejor las cosas. El versículo para meditar está en Juan capítulo 1, el versículo 1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y meditaremos en estas dos preguntas. ¿Qué perderíamos si Jesús fuera de alguna manera simplemente un ser creado? ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la creación en toda teología? Juan inicia con la creación y con el creador, mostrando a Jesús como creador y con el mismo nivel del Padre. A medida que nos profundizamos en el libro de Juan, podemos ver claramente la deidad. Sin embargo, siempre la guerra se ha hecho contra la deidad, en especial contra Jesús. Esto viene desde los cielos. Miremos. Lucifer tenía un cargo muy importante en el cielo. La deidad decidieron desarrollar un papel interesante ante su creación. Así que Jesús actuaba como ángel, pero con un puesto importante. Sin embargo, cuando Jesús se presenta ante los ángeles como parte de la deidad, Lucifer siente envidia, celos, pues él creía que eran iguales. Así que él piensa que merecía y deseaba también pertenecer a la deidad. Esto lo podemos ver en el libro de Patriarcas y Profetas. Este caso es como si usted trabajara en una empresa y el señor del aseo, después de muchos años, se presenta como el dueño de la empresa. Y usted, que también limpiaba o tenía un puesto más alto, le da envidia o rabia. Algo así le pasó a Lucifer. Ahora entendemos por qué en Apocalipsis dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Como estaba en juego el carácter de Dios y sus principios, solo un ser divino no creado debía darle una solución al problema. Por eso Jesús vino a la tierra y le demostró a Lucifer que sus conspiraciones eran perversas, que las leyes celestiales no son gravosas, que la ley es santa, perfecta, y se puede vivir una vida recta de amor y servicio con una conexión especial con el cielo. Y así Jesús, mostrando el carácter de Dios, mostrando los principios celestiales, y también nos muestra cómo debe actuar el ser humano. Recordemos lo que dice Juan capítulo 1, el versículo 1 al 3. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo, la palabra que había accionado todos los átomos y microelementos en la creación desde el principio, algo que solo Dios puede hacer. Ahora estaba en la tierra en plena acción. Se hizo carne, deseando restaurar su creación en espíritu y en verdad. La luz verdadera estaba alumbrando la humanidad, al mundo entero. Pero si Jesús, siendo el Verbo, creó, entonces, como dijo Juan, era Dios. Pero, ¿cómo entender la palabra unigénito? La palabra en griego es
monogenes, traducida como unigénito, que literalmente significa único, también de unicidad con el Padre. La palabra engendrado también se ha interpretado erróneamente. No significa que Jesús fue creado, pues Él es creador de todas las cosas. De otro modo, o en otra traducción, se puede entender el que es solo nacido o encarnado. Cristo estaba dispuesto a vencer a Lucifer en la cruz, rebajarse, humillarse hasta lo más bajo para poder llegar a lo más alto. Lucifer, él lo sabía. Estaba entre la espada y la pared. No podía dejarlo llegar a la cruz porque quedaba expuesto. Así que por evitarlo, lo que hizo fue convertirse en un asesino y quedar doblemente expuesto ante todo el universo. ¡Qué ironía! Pero la mayor ironía la vemos con Dios, que en la mayor gloria se revela su mayor vergüenza, cargar con los pecados del mundo. Pero es en lo más bajo donde muestra su honra, su gloria, su humanidad y su divinidad. En mentes y palabras finitas, podemos decir que Dios nació por Dios y que Dios murió y resucitó por Dios. Esto no está a nuestro alcance de entendimiento. Recordemos que grande es el misterio de la piedad, y solo los que desean ver y creer como el ciego logran aceptarlo. En Juan capítulo 1, el versículo 14, dice lo siguiente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es interesante que las personas se esfuerzan por subir donde están sus dioses, pero el verdadero Dios baja a la tierra para relacionarse con su creación. Es un Dios dinámico, de relaciones. Y me llama la atención la palabra hábito, porque la palabra en griego es esqueno, que se traduce en acampó. Esto me hace acordar del desierto en el Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que desea acampar en medio de ellos, porque Dios desea habitar en medio de nosotros. Por eso es el nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Espiritualmente hablando, Dios desea habitar en medio de nosotros, en medio de ti, en tu corazón, en tus pensamientos. La palabra, el verbo, desea que usted haga propio cada día la palabra, que sea el diario vivir en conversaciones, en el caminar. Y así Él te dará de su honor para poder vivir eternamente con Él. Recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es esta la vida eterna, que conozcas a Jesucristo. ¿Qué estás esperando? Dios te bendiga.